¿Estás seguro de que no está respirando? No lo sé. Para ser honesta, hubo un momento en que parecía que se reía cuando dijo que su hijo no estaba respirando. Claramente, Angela y Michael no eran para nada los padres del año. No debieron haber sido padres de estos niños autistas, pero no son asesinos. Bienvenida o bienvenido de nuevo, y gracias por estar aquí. Soy Cassie y esto es A Wicked World. La historia que tengo para ti hoy es sobre un niño de 8 años con autismo que fue asesinado por su malvada madrastra y su padre, quien trabajaba para el NIPD. Esta es la historia de Thomas Balba. Thomas o Tommy Justin Balba nació en Long Island, Nueva York, el 14 de septiembre de 2011 de su madre, Justina Sugbo Balba, y su padre, Michael Balba. Le encantaba el color azul, los autos, los camiones de bomberos y jugar fútbol. Thomas tenía un hermano mayor llamado Anton y un hermano menor llamado Andrew. Tanto Thomas como su hermano Anthony fueron diagnosticados con autismo. La madre de Thomas era una inmigrante polaca y trabajaba como oficial de correcciones. Su padre Michael era oficial de policía en el NIPD. La pareja se casó en 2004 y tuvo 3 hijos juntos. Alrededor de 2011 empezaron a tener problemas serios, ya que la ira de Michael empeoraba cada vez más. Él abusaba verbalmente de su esposa con regularidad, pero se quedaron juntos y siguieron intentando que funcionara. Sin embargo, a finales de 2014, Michael comenzó a tener una aventura con una mujer llamada Angela Paulina. Cuando Justina se enteró de esto, decidió que ya había tenido suficiente y que finalmente era hora de dejar a su esposo. Oficialmente solicitaron el divorcio en diciembre de 2015. También fue más o menos en esa época cuando comenzó la desagradable batalla por la custodia de los niños. En septiembre de 2017, después de que Michael acusó a Justina de impedir que los niños lo vieran, un juez le otorgó al padre la custodia total temporal. A Justina solo se le permitían visitas sin supervisión con ellos cada 2 fines de semana. Así que los niños empezaron a vivir con su padre y su novia Angela, junto con las 3 hijas pequeñas de ella. Michael también sacó a Thomas y a su hermano Anthony de su escuela especializada en Manhattan para el autismo y los inscribió en una escuela primaria del condado de Suffolk en su lugar. Justina estaba más que molesta y siguió intentando luchar por la custodia de sus 3 hijos. Pero también sabía que no podía pagar la misma representación legal que su ex, Michael, podía. Poco después de que Tomás y sus hermanos empezaron a vivir con su padre a tiempo completo, Michael comenzó a acusar a Justina de lastimar a los niños, probablemente en un intento de obtener la custodia total y permanente. Él alegó que Justina los estaba golpeando y envenenando con una medicina marrón tóxica. Michael afirmó que su exesposa sufría de una enfermedad mental que empeoraba, lo que la dejaba incapaz de cuidar a los niños. Pero cuando los trabajadores de CPS fueron a hablar con Tomás y su hermano mayor, ellos dijeron que amaban a su madre, que no le tenían miedo y que ella nunca les hizo daño. Según Justina, los trabajadores sociales dijeron que ella tenía una enfermedad mental, que bebía en exceso y que tenía un comportamiento errático. Por lo tanto, nunca quisieron tomar en serio nada de lo que ella les decía. El asunto es que la madre pasó todas las verificaciones para obtener su trabajo como oficial penitenciaria. Se determinó que estaba libre de enfermedades mentales y completamente capacitada para desempeñar su trabajo. Justina también dijo que nunca había hablado personalmente con los trabajadores que escribieron esas cosas sobre ella en los informes. De todos modos, en enero de 2018, un juez le revocó a la madre las visitas supervisadas con sus hijos. Así que a los niños se les permitió quedarse con su padre. Aunque Justina había estado haciendo numerosos reportes preocupantes por su cuenta al CPS, después de solo un mes bajo la custodia de Michael, los 3 niños habían perdido una buena cantidad de peso.
Anthony, que tenía 8 años, perdió 13 libras. Tomás, que tenía 6 años, perdió 4.4 libras. Y Andrew, que tenía 4 años, había perdido 3.7 libras. Justina también informó que Michael y su novia estaban golpeando a los niños en la cabeza, las manos y la espalda. Los estaban poniendo en castigos extremadamente largos, sin comida ni agua, y los hacían pararse en el patio trasero incluso cuando hacía frío, sin zapatos. Sin embargo, el caso se cerraría apenas 2 días después de haberse abierto, lo cual se volvió algo bastante común. A medida que Justina empezó a abrir más y más casos con el CPS, empezaron a cerrarlos después de solo 1 o 2 días. Y esto sucedía incluso después de que Justina le entregara a los agentes de servicios infantiles una memoria USB con más de 320 archivos que, según ella, probaban que Michael y Angela estaban golpeando a los niños. La madre entregaba a servicios de protección infantil grabaciones de audio de Michael y Angela tratando de lavarles el cerebro a los niños en su contra. Lo hacen haciéndolos repetir frases como "no quiero a mamá y mamá es mala". En una grabación, también parece que Miguel le está negando agua a uno de sus hijos hasta que escucha lo que quiere oír. ¿A quién quieres? A papá y Ángela. ¿Con quién quieres quedarte, papá, Anthony? ¿A quién extrañas, Diana Andrew? ¿Con quién quieres vivir, papá? Mamá es mala. Mamá es mala. Mamá me pega. Mamá me pega. Mamá, no me toques, mamá. No me toques. Amo a Ángela. Amo a Ángela. Amo a papi. Amo a papi. ¿Qué dices, Anthony? Amo a Ángela. Amo a Ángela. No te escucho. Mami dice, Déjame decirlo. amo a Ángela. Más fuerte, Anthony. Anthony, amo a Ángela. Amo a Ángela. Amo a papá. Amo a papá. Te amo, Anthony. Te amo. ¿Puedo tener un poco más de agua para empujarme? Te traeré más agua. Anthony, ¿me amas? Todavía no. ¿Me amas? Empieza. Empieza, inícialo, di. Te amo. Te amo. Papá, gracias, te amo, Andrew. ¿Alguien más? No. No, cuando alguien dice que te ama, Nadie lo sabe. así es, mami lo entendió. Y Anthony, inténtalo de nuevo. Te quiero, Andrew. Sí, te quiero. Papi. Yo te quiero, papi. Ahí tienes. Papi, I love you. Love you. Thank you. I want some more water. I wish more. I know. So you can water? I'm gonna get you some water. Aún con estas grabaciones, parece que a los servicios de protección infantil simplemente no les importó. Desesperada por ser escuchada y proteger a sus hijos, Angela creó una página en redes sociales llamada Stand Against Child Abuse, donde empezó a documentar todo lo que los niños le contaban sobre Michael y Angela. Justina grabó varios videos en los que sus hijos le decían que su papá les negaba comida y agua. Papi, la casa de papi, tú no estabas. Solo tuvimos un accidente de pipí, eso no es ser un niño malo. Pero mami, ¿qué bebé? Mami nos regañó a mí. ¿Qué pasó? Y luego él no quería que yo desayunara ni nada. ¿No quería que desayunaras? Estoy segura. ¿Tenías hambre? ¿No tengo hambre? Negro, azul, rosa, amarillo, azul, verde. A veces les decían a los niños que no podían ver a su madre y se les negaba la comida si decían que la extrañaban o la abrazaban. Él me dijo que no puedo trabajar contigo. Está bien, Póker. Te quiero, mami. Te extraño, mami. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué? ¿Por qué diría eso? No lo haré. Voy a elegir el naranja. Chicos, Mami, Anthony te quiere. está bien, solo quieres jugar con la pelota. Mami, Chicos, saben que eso no es cierto, ¿verdad? Siempre pueden abrazar a mami. Besen a mami y díganle a mami que la aman y la extrañan, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Qué va a pasar si me dices que me amas y me extrañas y me das un beso y un abrazo? ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar. Entonces papi me va a sacar afuera. ¿Afuera? Sí. ¿Dónde? En el patio trasero. ¿Dónde en el patio trasero? Mami, por allá.
¿Qué hay en el patio trasero? Carros. Y no puedo jugar en los carros nunca si estoy como atada afuera. Dios mío, es como una cárcel. Ya sé, es como una cárcel. Pero al parecer, las hijas pequeñas de Ángela incluso les decían a los niños cosas como que querían que Justina estuviera muerta. Doana Juana quiere que la tire al suelo y yo también la voy a tirar al suelo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién está diciendo eso? Joanna. Joana quiere que me empujes. Así lo entiendo, otra vez. Sí, otra vez, voy a subir. Y voy a venir. ¿Por eso quiere que me empujes? ¿Por qué toma una porción? Ella quiere que estés muerta. Ella quiere que yo esté muerta. ¿Muerta? Sí. ¿Ella te dijo eso? Sí. ¿Qué fue lo que dijo? Ella dijo, quiero que estés muerto. ¿Ella te dijo que quiere que yo esté muerto? Sí. No, mami. ¿Y yo no quiero que lo estés? Y no quiero que seas así. No, mami, Dios. Mami, te voy a tirar de verdad. Disculpa. Mamá. Todavía te voy a tirar, mami. Eso no es bonito lo que te está diciendo. Mami, te voy a tirar. Mami. Justina encontraba moretones en los cuerpos de sus hijos y siempre estaban cansados, con frío, hambrientos y a veces incluso cubiertos de orina. Tampoco creía que Michael y Ángela creyeran en el diagnóstico de autismo de su hijo. Una vez, Tomás tenía moretones de una tanda de nalgadas que le dieron el día anterior. Él dijo que su papá lo había golpeado 12 veces y que tenía tanto dolor que le costaba trabajo caminar. Pero supuestamente una agente de servicios de protección infantil le dijo a su mamá que legalmente un padre podía darle nalgadas a un hijo, así que no podían hacer nada. Entre 2015 y 2019, Justina llamó al 911 por su exesposo Michael más de 20 veces principalmente porque el padre intentaba impedir que sus hijos la vieran. En un momento, Justina incluso presentó una queja contra el Departamento de Policía del Condado de Suffolk, pero fue desestimada casi de inmediato después de que se determinó que habían actuado apropiadamente. Justina documentó en videos cómo Michael sujetaba las manos de su hijo y las apretaba para que no pudiera correr hacia ella. Él apretaba sus manos tan fuerte que también los hacía llorar. Entonces él podía decir que simplemente no querían ver a su mamá. Hola, Anthony. Hola, Anthony. Eso es video. ¡Mua! Ve rápido, apúrate. Ve, cariño. Hola, Becky. Hola, Andrew. Déjalo ir. Hola, Andrew. Déjalos ir. Ellos pueden venir conmigo. Déjalo ir. Déjalo ir. Quiere venir aquí, Andrew. Déjalo ir. ¿Qué les estás haciendo? Todos vengan aquí, cariño. Te tengo, te tengo, te tengo. No, él no está llorando. Ese es el sonido de Becky. Becky, no lo hagas, no. Él no está llorando porque va a regresar. Los estás desvistiendo. Te tengo. Rápido, vámonos, hablemos con él. Pero la madre no fue la única que notó el maltrato de Michael hacia sus hijos. Los funcionarios de la escuela empezaron a notar que llegaban a clase con hambre y oliendo a orina y heces. Parecían estar cada vez más delgados y buscaban en el suelo después del almuerzo con la esperanza de encontrar algo de comida. Las maestras dijeron que los niños se quejaban constantemente de lo hambrientos que estaban, así que les daban bocadillos. Pero cuando Ángela se enteró de esto, empezó a gritar y decir que los niños solo eran mentirosos manipuladores. Tomás y sus hermanos les dijeron a las maestras que se metían en problemas por todo en casa, incluso por no llamar mamá a Ángela, por no decir buenos días o por no usar buenos modales. Una vez, en enero de 2019, Tomás, de 7 años, fue a la escuela con un ojo morado. Después de que se notificó a los servicios de protección infantil, Michael les dijo a los trabajadores sociales que solo fue un accidente en el patio de juegos. Por lo tanto, se determinó que el caso no alcanzaba el nivel de peligro inmediato o inminente ni de daño grave, y se cerró. Un mes después, en febrero, se informó que el hermano de Tomás, Anthony, fue a la escuela con una mochila empapada de orina. El pequeño dijo que lo habían obligado a quedarse en el garaje y que no tenía acceso al baño. En mayo de 2019, Anthony le dijo a su maestra que no había desayunado esa mañana porque estaba en su colchón. Dijo que ese colchón estaba en el garaje y que lo mandaban ahí por días o incluso semanas si tenía un accidente. Luego le dijo que se suponía que no debía hablar sobre el garaje.
También en mayo, otra persona llamó a Servicios de Protección Infantil para reportar que Tomás tenía una marca en la frente, que fue porque Michael le lanzó su mochila. Michael dijo que Anthony fue quien le lanzó la mochila a Tomás, pero luego se negó a permitir que los niños fueran entrevistados. Después de eso, el caso se cerró y se marcó como infundado. Hubo muchas veces que Tomás y sus hermanos iban a la escuela con varios moretones en el cuerpo, pero siempre les decían a sus maestros que no les permitían ir a ver a la enfermera. El 7 de junio de 2019, Anthony llegó a la escuela con la nariz hinchada y sangrando. Cuando los maestros le sugirieron que fuera a la enfermería, empezó a gritar. Michael afirmó que su hijo simplemente se había despertado con la lesión, así que los funcionarios de la escuela llamaron a Servicios de Protección Infantil una y otra vez. Entre las llamadas de ellos y las de Justina, la agencia había sido contactada más de 50 veces en relación con Tomás y sus hermanos, pero nunca se hizo nada para protegerlos, probablemente porque Michael era policía. En abril de 2019, un juez incluso ordenó que los servicios de protección infantil investigaran las denuncias hechas por Justina y la escuela. Sin embargo, por alguna razón, el caso relacionado con Tomás y sus hermanos se cerró de manera permanente en enero de 2020. Solo unos días después, el 17 de enero de 2020 a las 9:46 am. Michael llamó al 911. Él pidió una ambulancia a su casa y dijo que su hijo de 8 años se había caído, se había golpeado la cabeza y ahora no estaba respirando. Policía 843, ¿cuál es la ubicación de su emergencia? Hola, ¿necesita a la policía? Necesito una ambulancia de inmediato. Mi hijo no está respirando. Está bien, permanezca en la línea. Su hijo, el que no está respirando, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? 8. Se cayó, se golpeó la cabeza. Él está bien. Está bien. La primera vez que le di un baño para tratar de ayudarlo un poco, dejó de respirar. Está bien. RCP. Rescate de bomberos del condado número 50. ¿Cuál es la dirección de la emergencia? Once Bittersweet Lane, Cinema Richards, Nueva York, 11934. Once Bittersweet, la calle más cercana en la esquina. Sí. ¿Tú también eres de Barbary? Claro. ¿Cómo te llamas? Me llamo Michael, soy oficial de policía de la ciudad de Nueva York. Mi hijo creo que, no sé si está respirando o no, no sé si su corazón se detuvo, se cayó. Cuando iba hacia el autobús se golpeó la cabeza bastante fuerte. Lo traje adentro y ahora mismo le estoy haciendo RCP. Muy bien, ¿cuántos años tiene? 8 años. Está bien. ¿Necesita alguna indicación, señor? Solo necesito que alguien llegue rápido. Escuche, ya. Ya los envié, ¿de acuerdo? La ayuda ya va en camino. ¿Necesita algún otro tipo de ayuda? Los primeros en responder llegaron rápidamente al lugar y encontraron al pequeño acostado en el piso, desnudo excepto por un pantalón de chándal que le habían bajado hasta los tobillos. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde para Thomas y lo declararían muerto. Cuando llevaron al hospital al niño de 8 años, su temperatura corporal era de solo 76 grados. También tenía heridas en la cara, las rodillas, los codos y los costados. Los investigadores hablaron con el padre de Tomás, Michael, y él dijo que su hijo había estado afuera esperando el autobús escolar. Él estaba adentro lavando los platos, pero se distrajo por un minuto. Y durante ese tiempo, Tomás se cayó en la entrada de la casa. Cuando salió a buscar a su hijo, Tomás tenía raspones en la cara, estaba llorando y se había hecho popó en los pantalones. Así que Michael llevó a Tomás al baño del sótano y lo limpió. El padre afirmó que su hijo estaba un poco inestable y se quejaba de tener frío, así que la ducha que le dio pronto se convirtió en un baño caliente. Pero su condición empeoró, así que Michael decidió ir por Angela. Cuando regresó, Tomás estaba inconsciente y desplomado en la tina. Así que lo sacó, lo envolvió en cobijas y lo puso en la sala. Pero poco después, Tomás dejó de respirar. Así que Miguel llamó al 911 y realizó RCP. El asunto es que cuando los servicios de emergencia llegaron a la casa, Miguel no le estaba haciendo RCP a su hijo. En cambio, él estaba hablando por teléfono. El padre también esperó al menos una hora después de que Tomás muriera para pedir ayuda. Luego, cuando los socorristas le preguntaron a Michael cómo se sentía, él respondió: «He pasado por cosas más estresantes que esto». Angela, quien estaba siendo atendida en el hospital por ansiedad debido a los acontecimientos de la mañana, le daría a la policía una historia similar a la de Michael.
Ella también, aunque con cierta duda, les dio acceso a las cámaras de seguridad del hogar. Y fue exactamente ahí donde encontrarían montones de grabaciones incriminatorias que habían sido captadas en distintas partes de la casa. Lo que las detectives no encontraron fue ninguna evidencia de que Tomás se hubiera caído en la entrada. No había sangre ni marcas en el pavimento. Las grabaciones de videovigilancia que después se obtuvieron de la casa de una vecina tampoco mostraban a un niño cayéndose en el cemento. Además, las heridas de Tomás no coincidían con la historia que Michael les había dado a las investigadoras. Unos días después de que Angela le diera voluntariamente a la policía la información para iniciar sesión y ver las grabaciones de seguridad del hogar, alguien más misteriosamente inició sesión, cambió la contraseña y borró varias grabaciones. Por suerte, no fue antes de que las detectives ya obtuvieran lo que necesitaban. En muchos de los videos de vigilancia del hogar, Miguel y Ángela fueron vistos gritándoles a los niños, incluso a las 3 hijas de Ángela. Sin embargo, Tomás y sus hermanos eran los únicos que sufrían abuso físico. En los videos, se ve a los padres arrastrando a los niños por el suelo, tirándolos al piso, negándoles comida y agua, encerrándolos en sus habitaciones y obligándolos a usar pañales. Mientras estaban en sus habitaciones, no se les permitía salir para usar el baño, así que tenían que usar un tapete absorbente para perros o un pañal. Una cámara del garaje estaba etiquetada como la habitación de los niños y mostraba varias noches en las que Tomás y Anthony habían sido obligados a dormir ahí afuera en el frío extremo, sin almohadas, sin cobijas y sin ropa. El día antes de que Tomás muriera, él y su hermano fueron vistos de nuevo en el garaje. Esta vez los enviaron ahí justo después de la escuela y los obligaron a quedarse durante 16 horas sin calefacción, sin acceso al baño, sin colchón y con una temperatura de 19 grados. Debido a que le negaron el baño y se estaba muriendo de frío, a la mañana siguiente Tomás se ensució los pantalones. Las grabaciones de vigilancia en casa muestran a Ángela en la cocina haciendo sus cuentas, sabiendo perfectamente la condición del niño, pero sin hacer nada para ayudarlo. Para este momento, Tomás tenía dificultades para caminar, y uno de los otros niños le preguntó a Ángela por qué. Ella respondió, porque tiene hipotermia. Hipotermia significa que te estás congelando. ¿Bañarte con agua fría cuando afuera hace un frío tremendo? Te da hipotermia. Antes de esto, se vio a Michael en una cámara exterior, rociando a Tomás con agua helada. Y se escuchó a Ángela regañando a Michael por gritar demasiado fuerte porque tenía miedo de que los vecinos pudieran escuchar. En otros fragmentos de audio de la vigilancia doméstica, se puede escuchar a Michael diciendo, «Sigue cayendo de cara en el concreto», y Ángela responde, «¿Sabes por qué se está cayendo?». A lo que Michael dice, «Porque tiene frío». «Ay, pobrecito, qué lástima». Menos de una hora antes de que Tomás muriera, se escuchó a Michael en un video gritándole a su hijo y diciendo, «¡Maldito seas! ¡Levántate, levántate, maldito cochino, levántate!». Una vez que Tomás dejó de responder, Michael finalmente lo metió a la casa y lo puso en una tina llena de agua tibia. Todo ese tiempo, Ángela estaba en la misma habitación, simplemente maquillándose frente al espejo como si nada. Los detectives obtuvieron numerosos mensajes de texto entre Michael y Ángela. En ellos, expresaban su creciente frustración por los accidentes de Tomás al ir al baño. El 16 de noviembre de 2019, Michael se enteró de que Tomás y uno de sus hermanos se ensuciaron los pantalones. Así que le escribió a Ángela, «Los voy a golpear otra vez. Hablar no sirve. Tal vez una cara ensangrentada sí. Diles que les voy a patear el trasero otra vez. Como dije, les voy a pegar con un cinturón». El 24 de enero se publicó la autopsia de Tomás y se determinó que murió como resultado de hipotermia. También tenía moretones en la cabeza, la frente, la nariz, el párpado y el labio superior. También tenía varias otras lesiones recientes, pero no eran por caídas. Más bien eran por haber sido golpeado. Se determinó que su muerte fue un homicidio. Mientras los detectives esperaban los resultados de la autopsia y construían un caso contra Michael y Angela, la pareja le decía a todos que Tomás había estado en excelente salud y que estaba bien hasta que murió. La abogada de Michael emitió un comunicado diciendo que él era un gran padre amoroso que estaba muy angustiado emocionalmente por la muerte de su hijo.
Luego, Michael incluso abrió una cuenta en GoFundMe pidiendo donaciones para ayudar a pagar el funeral de su hijo, cuya muerte, según él, fue el resultado de un trágico accidente. Terminó recibiendo más de $10,000 en donaciones antes de que la página fuera cerrada y el dinero fuera reembolsado. Pero una vez que se publicó la autopsia de Tomás en enero de 2020, tanto Michael Belva como Angela Polina fueron arrestados. Fueron acusados de asesinato en segundo grado y de 4 cargos por poner en peligro el bienestar de un menor. Fueron detenidos sin derecho a fianza. Los hermanos de Tomás también se reunieron con su madre, a quien no habían visto en casi 2 años. También los enviaron a terapia, donde les diagnosticaron trastorno de estrés postraumático debido a todo lo que habían vivido. Su madre, Justina, entonces comenzó a compartir lo que los niños le habían contado a ella y a su terapeuta. Ella dijo que los hermanos sobrevivientes de Tomás informaron que los habían llevado a 2 o 3 casas diferentes que pertenecían a adultos conocidos por Michael y Angela. En una de las casas había 4 personas que tomaron a los niños y los pusieron desnudos en jaulas. Luego los torturaban y agredían tan brutalmente que a veces los niños ni siquiera podían caminar después. Afirmaron que Michael y Angela estaban conectados con estos adultos a través de cámaras. Mientras estaban allí, se les privó de comida y del baño, pero los obligaron a comer chiles picantes, vinagre y sus propios excrementos. Justina también descubrió que Michael había recibido varios depósitos grandes en su cuenta bancaria durante los últimos años, algo que no podía justificarse con el salario de un oficial de policía. A mis hijos básicamente los dejaron morir de hambre. Justina Balba no puede traer de vuelta a su hijo de 8 años, Thomas, un estudiante con necesidades especiales y autismo leve, pero puede exigir responsabilidad a los trabajadores de bienestar infantil y a los jueces que le dieron la custodia de sus 3 hijos, a su exesposo Michael Balba y a su novia Angela Polina. ¿Qué tienes que decir por ti misma? Balba dijo que su hijo de 10 años también fue obligado a entrar al garaje helado de Michael Balba. Tenía lesiones por congelación en las manos, en las piernas. El distrito escolar de East Moriches expresó su preocupación por los 2 niños mayores en esta carta enviada en abril de 2018. Estaban buscando comida en el piso del salón de clases, en la basura. Venían a la escuela usando pañales. Angela Polina, quien alguna vez trabajó en facturación hospitalaria, también tenía 3 hijas viviendo en la casa. Gino Cali es el papá de la más pequeña, que ahora tiene 8 años. Yo observaba físicamente a Ángel, entre las niñas, antes de que los niños se involucraran, antes de que mi hija siquiera naciera. Ella golpeaba a una de las niñas. Yo intervenía para detenerlo. Luego me amenazaba diciendo que iba a llamar a la policía. Justina Balba también afirma que estos registros bancarios de Chase muestran grandes sumas de dinero pasando por las cuentas de su exesposo en los últimos años y se pregunta de dónde salió ese dinero en efectivo con el salario de un policía. Estamos hablando de depósitos que van desde $30,000 hasta $130,000 al mes provenientes de fuentes desconocidas. Balba dijo que le preocupaba que sus hijos estuvieran siendo abusados sexualmente después de que uno de ellos le contó esta historia en 2016. Acabo de ser grabado desnudo con la cámara negra. Ahora sus 2 hijos sobrevivientes están de vuelta con ella. El primer desayuno fue desgarrador porque vi a mis hijos comer tan rápido. Anthony debió haber comido como 2 tazones gigantes de cereal. Seguía preguntando, ¿cuándo es la cena? ¿Cuándo es la hora de la comida? El daño era tan severo. Van a necesitar terapia a largo plazo con un especialista muy bueno. Se dice que la madre escribió una carta al fiscal del condado de Suffolk, rogándoles que investigaran estas acusaciones. Sin embargo, nunca pasó nada al respecto. También presentó un informe policial y llevó a los niños a un hospital infantil para que pudieran ser examinados por abuso sexual. Justina dijo que, aunque se tomaron muestras de cada uno de sus hijos, nunca se enviaron para su análisis. El juicio de Michael comenzó en septiembre de 2022 y su defensa afirmó que nunca tuvo la intención de matar a Thomas. Más bien, simplemente corrigió su comportamiento de manera inapropiada al ponerlo en un garaje frío. Pero una vez que se mostró al jurado toda la videovigilancia que se había tomado dentro de la casa, quedó claro que Michael merecía ser condenado por los cargos que enfrentaba. Durante el juicio, se descubrió que había habido un tercer adulto viviendo en la casa en el momento en que Tomás murió. Edward Consolo, que está casado con la prima de Angela, vivía en la casa de los Balba de 3 a 4 días a la semana. Aparentemente, él estaba en el trabajo en el momento en que Tomás murió, pero antes de eso había estado viviendo allí durante unos 15 meses.
Edward testificó durante el juicio y dijo que Angela era la principal encargada de disciplinar a los niños y que era bastante agresiva con ellos. Edward dijo sobre Angela que ella solía perder el control con frecuencia y que un gran detonante para ella eran los problemas de los niños con el baño. Edward también dijo que había visto a Michael rociando a sus hijos con la manguera afuera en varias ocasiones. Edward había visto señales de que Tomás y Anthony vivían en el garaje solo unos meses después de haberse mudado. Al final del juicio, Michael fue declarado culpable de los cargos y más tarde fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua. Angela iría a juicio en abril de 2023 y durante ese tiempo testificaría en su propia defensa. Ella admitió que había borrado grabaciones de las cámaras de vigilancia de la casa. También dijo que no se dio cuenta de que relegar a los niños al garaje durante semanas estaba mal hasta después de que Tomás fue declarado muerto en el hospital. Ella admitió que la manera en que había disciplinado a los niños era malvada, pero aún así no era ella la responsable de la muerte de Tomás. Michael lo era. Se escuchó el testimonio de varios miembros de la familia y todos dijeron que Angela siempre había odiado a los hijos de Michael. Al final, fue declarada culpable de los cargos y también fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua. Tomás no estuvo rodeado de amor el día que murió como debió haber sido. Estuvo rodeado de nada más que pura maldad. Maldad en manos de Paulina, quien según el juez torturó a Tomás y a su hermano mayor, ambos en el espectro autista, obligándolos a dormir en el garaje sin calefacción de la familia. Esta fue la última foto de Tomás. Él murió de frío al día siguiente. Mi único arrepentimiento, Paulina, es que ahí no tienen un garaje sin calefacción, sin colchón, sin cobijas y sin almohadas. Ella está recibiendo lo que se merece. Debería estar encerrada en un garaje. En junio de 2020, la madre de Tomás, Justina, presentó una demanda federal por muerte injusta contra Michael, Angela y varios funcionarios de los servicios de protección infantil. Alegaba que años de abuso fueron ignorados a pesar de que se hicieron reportes repetidos. La demanda solicitaba 200 millones en daños y perjuicios. A finales de 2025, a Justina se le ofreció un acuerdo de $9 millones, y aunque estuvo de acuerdo, se negó a firmar los documentos que le presentaron porque no abordaban el dolor y sufrimiento que tanto sus hijos sobrevivientes como ella habían experimentado. Desde entonces, Justina ha estado intentando trabajar con los demandados para finalizar el proceso, pero aún no ha sucedido. El funeral de Tomás se llevó a cabo el 30 de enero de 2020 en la iglesia St. Elizabeth en Melville, Nueva York. Más tarde fue enterrado en el cementerio St. Charles en East Farmingdale. Gracias por escuchar la historia de Tomás hoy. Es tan asqueroso que las autoridades le creyeran a Michael, una y otra vez, probablemente porque era policía. Había pruebas suficientes de varias personas de que Tomás y sus hermanos estaban siendo abusados por su padre, lo cual debería haber asegurado que a Michael le quitaran sus derechos parentales para siempre. ¿Qué opinas de este caso? Así que si te gusta el True Crime y quieres que te lo cuente yo, no olvides darle al botón de suscribirte aquí abajo y activar las notificaciones también para que sepas cuando suba un nuevo video, que es al menos 2 veces por semana. Gracias por ver a Wicked World hoy. Hasta la próxima. Cuídate. Adiós. Gracias a todos los mecenas de A Wicked World. Ahora hay aún más de A Wicked World en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com a Wicked World o usa la aplicación de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las deficiencias de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a awickedworldtruecrime@gmail.com